Le damos gracias al Padre por el tiempo que nos permite. No sé qué fue lo que ocurrió, pero por alguna razón me volvió a tocar a mí, ¿va? Espero que no los presione, pero en realidad hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 4 de- del libro de la carta a los tesalonicenses. Vamos a seguirla estudiando. Y lo que necesitamos, digamos, entender en cierta forma es que en el capítulo 4 se plasman dos temas bien puntuales, ¿verdad? Un primer tema o un primer pasaje habla sobre la vida que es agradable al Padre, ¿verdad? Y cuando nosotros, digamos, abstraemos ese tema de la vida que es agradable al Padre, nos vamos a dar cuenta que la palabra nos está hablando de vivir en santidad, de apartarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? De buscar las cosas espirituales. Pero también implícitamente está incluido un tema de un proceso de transformación que ocurre, digamos, en en el transcurrir de nuestros días, ¿verdad? Y después, digamos, después de que habla de la vida que agrada a Dios, habla de la venida del Señor Jesús. Eh, pues, lógicamente el tema de la segunda venida es un tema amplio, ¿verdad? Pero en este contexto, no debemos de perder, digamos, el enfoque de que la segunda venida es en cierta forma el galardón. Y entonces de ahí es que sale esta palabra que les quiero compartir. Así que les invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, Padre, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que descienda tu espíritu, tu Santo Espíritu, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, para que estas palabras que hoy vamos a compartir, Señor, sean palabras que los fortalezcan, que los edifiquen, Señor, que los conforten, que les llenen, Señor, de confianza en ti, para que sus vidas sean transformadas, para que su situación, Señor, cambie. Te damos gracias por este tiempo, Señor, e invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe. Tu palabra dice de que entre dos o más personas que están de acuerdo, tú estás ahí, Señor, a través de tu Espíritu. Y hoy clamamos por el Espíritu Santo, Señor, para que nos hable de una forma nueva y diferente lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para que tú nos reveles, Señor, para que tú manifiestes aquello que tú deseas y necesitas para cada uno de nosotros, Señor. Nosotros hoy estamos receptivos a ti, Señor. Damos gracias por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, fíjense que como, pues el tema sí es un poquito extenso en realidad cuando se habla del tema de santidad y de transformación, ¿verdad? Pero no lo quisimos alargar mucho, entonces vamos a complementar ahí con algunas citas. Vamos a usar Filipenses, capítulo 3 del versículo 12 al 14, que Filipenses ya lo vimos, ¿va? Luego Tesalonicenses 4. Y por último hay dos pasajes en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 21 del 3 al 5 y también el versículo 7 y el capítulo 22 del 11 al 12. Bueno, entonces, digamos, no, como les comentaba al principio, ¿verdad? Digamos, cuando se habla del proceso de transformación y de la segunda venida del Señor, nosotros podríamos, digamos,
extendernos en ese estudio de la segunda venida y de la santidad, ¿verdad? Que son temas que son bien profundos, ¿verdad? Sin embargo, el sentido de la segunda venida marca un momento, digamos, en la palabra, que es una palabra profética en realidad, que es cuando la iglesia va a ser levantada, ¿verdad? Y entonces, pero si ustedes analizan todo el contexto, todo lo que se mueve ahí, ese es el principio de la promesa o del cumplimiento de la promesa que Dios dio está dando para su iglesia, ¿verdad? Entonces, creo que lo que inicialmente necesitamos es enfocar eso, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro premio de todo el esfuerzo que estamos haciendo, digamos, o de todo el proceso de santificación que nosotros estamos siguiendo a través de nuestra vida? Entonces, en Tesalonicenses 4, del 13 al 14, nos habla de que va a haber una resurrección de aquellos que durmieron esperando en Cristo, ¿verdad? Y Pablo lo dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que sí va a haber una resurrección cuando sea la segunda venida. Aquellos que durmieron esperando, ¿verdad?, al Señor Jesús, van a ser resucitados. Y habla de un tema ahí interesante que está en los siguientes versículos. En el 15 al 16 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Los que estén vivos y que hayan quedado hasta la venida del Señor no van a preceder a los que durmieron. En el 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Digamos que ese es un orden que está establecido en la palabra, ¿verdad? Ahora, la segunda cosa que va a ocurrir, que es parte de nuestro premio, es que vamos a ser arrebatados de este mundo. Y cuando se habla de esto, pues se habla del arrebatamiento, ¿eh? Como yo les decía, pues en la palabra hay mucho contenido respecto al tema de la segunda venida y el arrebatamiento, que sería un tema, digamos, interesante profundizar. Pero como ahorita estamos realmente enfocados en Tesalonicenses, en la primera carta, entonces, pues no quisimos alargarlo tanto, ¿eh? Pero en el tema del arrebatamiento, en el 17 al 18 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pues si se imagina ahí, el Señor Jesús va a aparecer con los que estaban muertos, resucitados, ¿verdad? Y nosotros, los que estemos vivos, digamos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Y en el versículo 18, que es la parte final de ese segmento de Tesalonicenses, habla de que esto es la promesa con la que debemos alentarnos unos a otros. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tiene que ser una palabra de aliento para nosotros? Que eso es un tema que nos hace pensar de que la carga, digamos, que nosotros por la cual estamos atravesando en lo material, en lo terrenal, puede ser dura. Y por esa razón es que necesitamos realmente tener como esa esperanza, ¿verdad? Para que nosotros podamos resistir y que podamos persistir, que es parte de un tema que yo se los puse ahí al final, ¿verdad? Porque realmente o sea, el camino que nosotros estamos siguiendo no es un camino que se logra de la noche a la mañana, ¿verdad?
Un pastor decía que no era una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿verdad? No se trata de querer llegar o de querer hacerlo, se trata de resistir, se trata de que si nosotros tomamos este camino que decidimos escoger un día, que nosotros sigamos persistiendo independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas y de las cosas que nos salgan en el camino, porque siempre va a existir una posibilidad o una situación que nos va a tratar de separar, que nos va a tratar de sacar del camino. Ya sea que nosotros mismos lo hayamos buscado o que simplemente fue algo que vino del exterior, ¿verdad? Esas pruebas ya sabemos que siempre van a ocurrir, pero en la palabra lo dice de otra forma, ¿verdad? Lo dice 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Bueno, algo así dice, ¿verdad? No me recuerdo exactamente porque lo estoy parafraseando. Pero a lo que se refiere la palabra es a eso, ¿verdad? Porque la justicia, que ese es un tema también importante de entender, no está necesariamente en que nosotros no nos confundamos, porque no está hablando de perfección la palabra. Ya, la palabra no está hablando de que seamos perfectos. La palabra, e incluso el Padre sabe de que eventualmente nosotros podemos fallar. Lógicamente no es lo mismo que uno falle, digamos, a que uno diga, mentalmente diga, voy a fallar y después me arrepiento, ¿va? Esa es otra historia, eso es abusar de la gracia, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos fallar, podemos caer, nos puede pasar alguna situación y aún incluso, pienso yo, ¿verdad? Que de repente si alguien eventualmente hizo eso, pues yo considero que está dentro de los planes del Señor, ¿verdad? Esas situaciones que pueden pasar, porque eh, pues en ocasiones también nos ocurre eso, ¿verdad? No estoy aquí para juzgar ni señalar, ¿verdad? Pero, o sea, cualquier situación puede pasar, pero lo importante de entender es esto, que es básicamente la gracia del Padre la que nos permite hoy estar aquí. Y eso es una situación de la que debemos ser conscientes y darnos cuenta, ¿verdad? Que no es básicamente por las justicias, porque nosotros podemos decir, ¿por qué somos justos? Y nosotros podríamos decir, bueno, porque yo sí asisto a todas las reuniones de oración, porque yo sí diezmo, yo sí ayudo a los que necesitan, etcétera, etcétera. Podríamos pensar eso, ¿verdad? Pero fíjense que en la palabra dice que nuestras justicias para el Padre son como trapos de inmundicia. Y eso está puesto así. Y también en la palabra dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque no es una situación que nosotros podemos totalmente ganar a través de obras que estemos haciendo, ¿verdad? Podemos ser agradables al Padre haciendo obras, teniendo la convicción de que eso nos va a acercar a Él. Pero fíjense que nuestra realidad es limitada. Dentro de un día vamos a celebrar la Navidad, ¿verdad? Sí, 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 todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a celebrar la Navidad. Ahora, yo les quiero preguntar una situación. ¿Ustedes qué tan seguros están de que en realidad esa celebración tiene un origen totalmente cristiano y puro y que no esté mezclado con cosas que sean cultos paganos? ¿Qué tanto podríamos asegurarlo? ¿Y qué tanto podríamos, digamos, nosotros, eh, por desconocimiento o porque simplemente no nos importa o porque todo el mundo lo celebra o como sea, ¿verdad? ¿Cómo podríamos estar seguros de que nosotros de repente no nos estamos contaminando en esas cosas? Yo les puedo asegurar que no estamos seguros, ¿verdad? Y de la misma cuenta, hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros probablemente no lo sabemos, ¿verdad?
y estamos haciendo las cosas, digamos, en nuestra conciencia eso es lo correcto, pero probablemente no sea lo correcto. Yo no sé si me explico, o sea, nosotros podríamos estar pensando que el color negro es negro porque así nos enseñaron, pero ¿y qué pasa si es otro color y no es el negro? O sea, no sé si me explico, pues, no lo estoy tratando de hacer bola, pero es importante entender eso, ¿verdad? Que no es por lo que nosotros hacemos, y el Padre lo pone así. Y en la medida que nosotros buscamos más del Señor, buscamos más acercarnos a Él, nosotros vamos viendo más con claridad, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de qué cosas en realidad tenemos que cambiar, incluso actitudes nuestras, cosas que nosotros hacemos, cosas que no hacemos, etcétera, etcétera. Pero eso es en la medida que tenemos más luz, más luz, más luz, ¿verdad? Y ese proceso yo considero que nunca se termina, ¿verdad? Nunca se termina ese proceso. Tal vez ya me extendí mucho, vamos a seguir, bueno. El siguiente aspecto, digamos, del tema del premio que nos aguarda, eso ya está en Apocalipsis. Yo me estoy saltando ahorita hasta Apocalipsis 21:3. Aquí hay un pasaje que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esa es parte de la promesa, ¿verdad? Después de que seamos arrebatados, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues vamos a estar con el Padre, ¿verdad? No habrá más sufrimiento. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será hecho nuevo. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y lo último es que seremos herederos e hijos del Padre. Y esto siempre me gusta a mí esta parte porque dice el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ese, el que venciere, ¿verdad? El que venciere, el que persista hasta el final, el que se sobreponga a todas las circunstancias terrenales, ¿verdad? De su vida, las complicaciones que tiene, el que logre llegar hasta el final con la fe intacta, ¿verdad? A eso se refiere esa palabra. Y por eso es que es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y de entender que, digamos, nosotros conscientemente nos vamos a ir viendo qué cosas tenemos que mejorar en la medida que nosotros tenemos más luz, más luz. Y cuando me refiero a más luz, es más revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? De qué cosas debemos de cambiar, qué cosas debemos de mejorar, en qué aspectos, ¿verdad? Porque ese es un trabajo personal. Y entonces, como les decía, en Tesalonicenses 4, nos habla de la primera parte de la vida que agrada a Dios, ¿verdad? Y eso es como parte del proceso. Pablo lo decía así, ¿verdad? O él usaba ese sinónimo, digámoslo así, de cómo se refería a la forma en que debíamos de vivir, ¿verdad? Y se comparaba con una carrera y la meta, el premio, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto que toca la primera carta a los tesalonicenses es vivir como conviene. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué palabra, ¿verdad? Porque, digamos, es una forma bastante general de decir como conviene conduciros, ¿verdad? Como conviene vivir para ser agradables a Dios. Y ese aspecto es el que nosotros debemos de abundar más y más, o sea, buscarlo más y más, hacerlo más y más, enfocarnos en eso, ¿verdad?
Eso es como que algo importante, ¿verdad? Y lo segundo, el segundo tema que se habla en forma, digamos, general, es que nos debemos de apartar de la contaminación de este mundo. Yo el domingo se los decía así, ¿verdad? De acuerdo con Primera de Reyes y lo que Elías les decía al pueblo de Israel cuando, digamos, en ese pasaje cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y simplemente le dice al pueblo, mira, miren, si ustedes creen que Dios es Dios, pues síganlo a él, ¿verdad? Y si no, váyanse con Baal. Pero se lo está diciendo al pueblo, o sea, no se lo está diciendo a los otros que ya estaban con Baal, ¿verdad? Se lo está diciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía esa inclinación. O sea, como que no estaban muy seguros, ¿verdad? Y esa contaminación del mundo, pues en Tesalonicenses 4, del 2 al 3, lo habla Pablo así. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y básicamente es santificarnos, es apartarnos para el Padre, buscar más al Padre, ¿verdad? Tesalonicenses 4, del 4 al 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, porque también es otra fuente de contaminación, ¿verdad? Y ahí en el final dice como los gentiles que no conocen a Dios. Se refiere a las personas que no tienen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Tesalonicenses 4, 6 al 7, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, porque ese aspecto, específicamente el de agraviar y engañar, también es un tema de inmundicia, ¿verdad? Y es interesante verlo desde esa perspectiva. El agraviar o engañar también es inmundicia, ¿verdad? Es inmundicia para nosotros. Guardar la palabra del Padre, ¿verdad? Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Por supuesto que ahí lo está diciendo de una forma amable, ¿verdad? Porque pues lógicamente si alguien desecha esto, pues ¿qué va a pasar? Dios lo va a desechar a él, ¿verdad? Básicamente. Aquí lo está diciendo de una forma amable. Si uno desecha esto, está desechando al Padre, ¿verdad? El que nos está diciendo, mira, esto es lo correcto, esto es lo que debemos de hacer, ¿verdad? El siguiente aspecto, amar al prójimo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Si se recuerdan en el primer pasaje, ¿va? Donde dice, conduciros como os conviene y agradar a Dios. Y en ese aspecto, Pablo dice que abundemos más y más. Y esta es otra cosa que también nos dice que abundemos más y más, ¿verdad? Porque eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene, ¿verdad? Vivir honradamente. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Yo ahí estaba tratando de reentender eso que dice en el 12, ¿verdad? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Mi inquietud es, miren, pues la intranquilidad puede provocar que no nos conduzcamos honradamente con los demás. Es una pregunta, ¿verdad? Vivir intranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que nos puede producir intranquilidad?
Tal vez querer las mismas cosas que los demás tienen. O tal vez estarnos fijando en lo que los demás hacen y estarnos metiendo en cosas que no debemos, ¿va? Pues es interesante, ¿va? Porque si se dan cuenta, ahí habla de tres cosas. Tener tranquilidad, ocuparnos de nuestras propias cosas, ¿verdad? Y trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Y esos tres aspectos a fin de que, de que nos podamos conducir honradamente con los demás, con los de afuera. Porque bueno, ahí dice con los de afuera, ¿verdad? Pero yo entiendo de que cuando habla de los de afuera se refiere a los que no son hermanos, a los que no son creyentes, ¿verdad? No sé qué piense usted, pero quizá vale la pena como revisar, ¿verdad? ¿Qué es para mí tener tranquilidad? Y luego ocuparme de mis propias cosas, ¿verdad? Y luego trabajar con mis manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un testimonio con los de afuera, ¿verdad? ¿A través de qué? De que yo me estoy conduciendo honradamente. Quizá puede ser que de repente uno tome decisiones o haga cosas que afecten a los demás por no tener tranquilidad, por andarse, como decían, por ser chute, por andar de chute, ¿va? Y por no querer trabajar tal vez, no sé. Sigamos avanzando. Y por último, lo que les quería hablar del perseverar. En Filipenses 3, del 12 al 14, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso era lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Porque nosotros vamos a poder ver más cosas que mejorar en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener más revelación para nuestra vida. Y eso es lo que habla en el versículo anterior de Tesalonicenses, donde decía ocuparse de sus propios, de sus negocios, ¿verdad? De sus asuntos. En la medida que nosotros nos acercamos más al Padre, vamos a ver más defectos, más manchas, más cosas que nosotros debemos de arreglar para nosotros. Pero la realidad es que, ¿en qué momento vamos a alcanzar la perfección? Hasta el final, ¿verdad? Porque ahorita estamos en un proceso. Y después dice Pablo, sino que prosigo. O sea, no, él dice, no es que yo sea perfecto. Y tampoco nosotros podríamos asumir que somos perfectos, ¿verdad? Sino que prosigo a ver si logro hacer aquello que para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, el Padre nos llamó a su pueblo, nos hizo parte de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos en buscar esa perfección, ¿verdad? Pero esa perfección la vamos a lograr en la medida que nosotros trabajamos en nuestros asuntos, ¿verdad? Y que nos acercamos más. 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese premio, pues, es el galardón, ¿verdad? El galardón del que está hablando la palabra. Fíjense que yo estaba leyendo en Job. En Job hay un pasaje donde él empieza a justificarse, a defenderse más bien, a defender su integridad. Y él habla precisamente del galardón también, ¿verdad? En Génesis también Abraham habla del galardón. Y así a través de toda la Biblia hay muchos pasajes que hablan del galardón. Entonces, el galardón en realidad es ese objetivo final, ¿verdad? Eso es lo más importante. Aunque ciertamente, digamos, en Deuteronomios habla de la bendición y de la maldición, ¿verdad? Habla de la bendición por el cumplir con la palabra del Padre, por poner en práctica todos esos principios, ¿verdad? Y también habla de la maldición por desechar la palabra, por no ponerla en práctica, ¿verdad? Pero independientemente de esa circunstancia, digamos, ¿qué es más importante y más valioso?
El Señor Jesús lo decía así, miren, más vale que entres ciego y cojo al reino de los cielos a que seas echado entero a los infiernos, decía, ¿va? No sé si me estoy dando a entender, ¿va? Porque eso lo que nos quiere decir es que puede ser que nosotros en nuestra vida no tengamos todas las bendiciones, ¿verdad? Porque Job fue restituido y fue restituido en más cantidad de lo que él tenía antes de que que pasara por todo ese proceso, ¿verdad? Pero digamos desde el punto de vista divino, por supuesto que desde el punto de vista nuestro, no, o sea, qué complicado, ¿ah? Pero desde el punto de vista divino, digamos, el hecho de que Job se hubiera muerto ahí era preferible a que se muriera así para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y no que se quedara completo, pero que se fuera al infierno. No, yo no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje de la perseverancia. Apocalipsis 22, 11 al 12. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Que eso yo no lo marqué, ¿verdad? Porque pues, lógicamente nosotros no estamos buscando eso. Lo que nos interesa es esto que viene a continuación. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y en el 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Y eso también nos habla de perseverancia, ¿verdad? Nos habla de seguir insistiendo, seguir haciendo las cosas que el Padre nos ha enseñado, ¿verdad? Seguir esforzándonos, seguir buscándolo a Él para ver qué cosas son las que tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque yo les aseguro que todos tenemos cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quería compartir.